El sonido de un sobre dorado golpeando contra el escritorio de caoba rompió el silencio. «Felicitaciones, señora Ruiz. $50.000 mensuales. Control total sobre las operaciones globales». Las palabras del CEO resonaban en la mente de Mariposa Valentina Ruiz, mientras conducía hacia la mansión que compartía con Alejandro Sebastián Montenegro, el hombre que llevaba 15 años destruyendo su alma. «Eres tan poca cosa. Agradece que alguien como yo se fijó en ti. Nunca llegarás a nada». Las palabras de Alejandro se habían convertido en su veneno diario, gota a gota, año tras año. El rugido de la tormenta ahogó el sonido de sus tacones sobre el mármol italiano. Mariposa empujó la pesada puerta de roble, encontrándose con una escena que parecía sacada de sus peores pesadillas. La familia Montenegro al completo, vestidos de gala, copas de cristal en mano, rodeando sus maletas de diseñador esparcidas por el suelo como despojos de guerra. «¡Mírenla todos!». La voz de Alejandro retumbó en las paredes. 10 años en la misma empresa y sigue siendo una don nadie. Su traje de $10.000 brillaba bajo la luz de los candelabros mientras señalaba a Mariposa con desprecio. Doña Catalina Montenegro, la matriarca, se levantó de su trono de terciopelo escarlata, su collar de perlas negras brillando siniestramente. «Querida, siempre supe que no eras más que una arribista jugando a ser de nuestra clase. Mi hijo necesita una mujer de verdad, no una empleada». Las maletas golpearon los escalones de mármol una a una. «Fuera de mi casa». El rostro de Alejandro, desfigurado por la ira, se acercó tanto al de Mariposa que pudo oler el whisky de 30 años en su aliento. «Eres, y siempre serás una fracasada». El sobre dorado pesaba en su bolso como un secreto ardiente, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Su teléfono vibró con un mensaje. Su Mercedes-Benz AMG G63 2024 está listo. Directora ejecutiva Ruiz. Las llaves la esperan. Lo que la familia Montenegro ignoraba era el imperio de cristal que estaban a punto de perder. La empresa de Alejandro se desmoronaba, ahogada en deudas y malas decisiones. Mañana, en la junta de accionistas, él se arrastraría suplicando por un préstamo para salvar el legado familiar. Y allí, sentada en la cabecera de la mesa directiva, estaría Mariposa Valentina Ruiz, la nueva directora ejecutiva global, sosteniendo en sus manos el destino del imperio Montenegro. El karma, ese arquitecto silencioso del destino, estaba a punto de cobrar 15 años de lágrimas con intereses. La lluvia lavaba las lágrimas de su rostro mientras arrastraba sus maletas hacia la noche. Esta vez, sus lágrimas no eran de dolor. Eran la calma antes de la tormenta que estaba a punto de desatar. La silueta del poderoso Mercedes negro se deslizó silenciosamente en el estacionamiento ejecutivo. Los guardias se cuadraron al instante, reconociendo el vehículo asignado exclusivamente a la nueva directora global. Mariposa descendió con elegancia, su traje de diseñador impecable y sus tacones rojos resonando contra el asfalto como un presagio de lo que estaba por venir. Las puertas de cristal se abrieron ante ella, como si el edificio mismo se inclinara en reverencia. El aroma de su perfume francés dejaba una estela de poder a su paso, mientras los empleados susurraban y se inclinaban, atónitos ante su transformación. «Buenos días, directora ejecutiva», murmuraban con una mezcla de asombro y respeto. Sus ojos, antes llenos de lástima por los maltratos que todos conocían, ahora brillaban con admiración y cierto temor reverencial. En el piso 50, la sala de juntas era un hervidero de tensión. Alejandro, demacrado y con el traje arrugado, preparaba temblorosamente su presentación de último recurso. Las pantallas mostraban gráficos en rojo sangre. Las acciones de Montenegro Industries habían colapsado. Necesitaba 100 millones para evitar la quiebra total. «Señores accionistas», comenzó él, su voz quebrándose ligeramente. «Como pueden ver en las proyecciones, las puertas de caoba se abrieron de golpe. El tiempo se congeló. Los presentes contuvieron el aliento. Mariposa apareció en el umbral, transformada. Ya no era la mujer que la noche anterior arrastraba maletas bajo la lluvia. Esta era una reina entrando a reclamar su trono. Alejandro se tambaleó, su rostro perdiendo todo color. El marcador resbaló de sus manos temblorosas, golpeando el suelo en un eco que sonó como una sentencia.
Les presento, anunció el CEO con una sonrisa enigmática, a nuestra nueva directora ejecutiva global. En las pantallas gigantes de la sala, los números rojos de Montenegro Industries parpadeaban como una herida abierta. Mariposa tomó asiento en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre le había pertenecido. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, que ahora mostraban el mismo miedo que ella había sentido durante 15 años. Buenos días a todos. Su voz era suave pero implacable. Antes de continuar con la presentación del señor Montenegro, tengo algunos anuncios importantes sobre el futuro de nuestras inversiones corporativas. Las carpetas doradas que sus asistentes comenzaron a distribuir contenían el destino del Imperio Montenegro. 15 años de lágrimas estaban a punto de convertirse en la más dulce de las victorias, servida en una bandeja de karma instantáneo. Los ojos de Alejandro se abrieron con horror al leer el primer párrafo del documento. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, el sudor frío empapando su costoso traje. La sala de juntas permanecía en silencio sepulcral, solo interrumpido por el sonido de papeles siendo revisados. Como pueden ver, comenzó Mariposa, su voz suave pero autoritaria llenando la sala. Nuestra empresa ha decidido realizar una reestructuración completa de nuestras inversiones corporativas. Los números son claros. Montenegro Industries representa un riesgo inaceptable para nuestros accionistas. Las pantallas cambiaron, mostrando ahora un análisis despiadado de la gestión de Alejandro. Cada decisión errónea, cada desvío de fondos, cada fracaso administrativo expuesto en gráficos y números implacables. Durante años, esta empresa ha estado inyectando capital en un pozo sin fondo, continuó Mariposa, sus tacones resonando mientras caminaba alrededor de la mesa. Hoy, eso termina. Doña Catalina, que había insistido en acompañar a su hijo, se aferraba a su collar de perlas como si fuera un salvavidas. La mujer que ayer humillaban en su sala ahora tenía el poder de destruir el legado familiar de 5 generaciones. Pero Mariposa hizo una pausa dramática. En consideración a nuestra larga relación comercial, estoy dispuesta a ofrecer una última alternativa. Alejandro levantó la mirada, un destello de esperanza atravesando su rostro devastado. La compañía absorberá Montenegro Industries, sentenció Mariposa, a cambio de un valor simbólico, $1. El murmullo de asombro recorrió la sala. Era una humillación pública, una derrota total. El Imperio Montenegro, construido sobre generaciones de arrogancia y privilegio, reducido a menos que el precio de un café. Tienen 1 hora para decidir, concluyó Mariposa, dirigiéndose a la puerta. Por cierto, Alejandro, se detuvo en el umbral. Quizás deberías haber valorado más a tu simple empleada cuando podías. Las puertas se cerraron tras ella, dejando a Alejandro hundido en su silla, destruido por el mismo destino que él había ayudado a forjar. En los ventanales del piso 50, las nubes se arremolinaban sobre la ciudad, como si el cielo mismo quisiera presenciar esta dulce justicia kármica. Doña Catalina, con lágrimas en los ojos, miraba la puerta por donde había salido Mariposa. Por primera vez en su vida, entendió el verdadero significado del poder, y supo que su familia acababa de encontrarse con algo mucho más implacable que el dinero: el karma. La semana siguiente fue un torbellino de acontecimientos que sacudieron el mundo empresarial. Los titulares en los medios económicos no hablaban de otra cosa. Montenegro Industries, el gigante caído. La nueva era de Tech Future International bajo el liderazgo de Mariposa Ruiz. En su nueva oficina en el último piso, Mariposa observaba la ciudad a través de los ventanales mientras los reportes de la transición llegaban a su escritorio. La absorción había sido brutal pero eficiente. Cada división de la antigua empresa de Alejandro estaba siendo reestructurada, cada activo evaluado, cada empleado entrevistado. Señora directora, interrumpió su asistente, la familia Montenegro está aquí para la firma final de documentos. Alejandro entró primero, una sombra del hombre que solía ser. Detrás, doña Catalina, sin joyas, por primera vez en décadas. El abogado de la familia los seguía con una montaña de documentos. Siéntense, ordenó Mariposa, su voz serena pero firme. Tenemos mucho que discutir sobre su futuro. Por favor, suplicó Alejandro, su arrogancia completamente evaporada. Nuestra casa, al menos déjanos la casa familiar.
Mariposa giró en su silla, enfrentándolos. Sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y algo más profundo, compasión. ¿Sabes, Alejandro? Durante 15 años me hiciste creer que no valía nada. Su voz era suave pero cortante. Cada mañana me recordabas que debería estar agradecida por tener un techo sobre mi cabeza. Ahora ese techo, como todo lo demás, me pertenece. Doña Catalina sollozaba silenciosamente, sus manos arrugadas retorciendo un pañuelo de seda. Éramos tan ciegos, susurró, tan terriblemente ciegos. Sin embargo, continuó Mariposa, no soy como ustedes. Nunca lo fui. Deslizó un documento sobre el escritorio. He creado un fideicomiso. La casa familiar y una asignación mensual modesta quedarán a su disposición. Suficiente para vivir con dignidad, no con lujo. El rostro de Alejandro se contrajo en una mueca de sorpresa y confusión. ¿Por qué? Zrenia logró articular. Porque la verdadera victoria no está en destruir al enemigo, respondió Mariposa, sino en demostrar que nunca fuiste quien él creía que eras. Ahora, cada mes, cuando reciban esa asignación, recordarán que su bienestar depende de aquella mujer que consideraban inferior. Se levantó, caminando hacia la ventana. Pueden retirarse. Mi abogado les explicará los detalles. Mientras la familia Montenegro abandonaba la oficina, derrotada pero paradójicamente agradecida, Mariposa sonrió suavemente. El karma había hecho su trabajo sin necesidad de venganza o crueldad. La justicia poética se había servido sola, como un fino vino añejado en el tiempo. La transformación de Mariposa se convirtió en leyenda en el mundo corporativo. En 6 meses, Tech Future International duplicó su valor bajo su liderazgo. Sus decisiones estratégicas eran estudiadas en las mejores escuelas de negocios, y su historia inspiraba a miles de mujeres alrededor del mundo. Alejandro, por su parte, vivía una vida modesta en la que antes fuera su mansión. Cada mañana, al despertar, veía el retrato de Mariposa en las revistas de negocios que llegaban a su puerta, un recordatorio constante de sus errores. ¿Has visto esto?, suingió una mañana doña Catalina, sosteniendo la última edición de Forbes. La han nombrado Ejecutiva del Año. La mujer que despreciábamos ahora es admirada mundialmente. En su nueva oficina, Mariposa recibía una llamada inesperada. «Señora directora», interrumpió su asistente. «Victoria, la hermana de Alejandro, solicita una reunión urgente». Victoria entró al despacho con la cabeza baja, muy diferente de la mujer altiva que solía ser. «Vengo a pedirte perdón», dijo con voz quebrada, «y a agradecerte. Tu compasión nos dio una lección que nunca olvidaremos». Mariposa la observó en silencio, recordando las innumerables cenas familiares donde Victoria se había unido a las burlas de su hermano. «La verdadera fortaleza», respondió finalmente, «está en saber cuándo mostrar misericordia». «Alejandro». «Zrenia». Victoria dudó. «Él ha cambiado. Cada noche lee los libros de liderazgo que has publicado. Creo que por fin entiende la magnitud de sus errores». Una sonrisa sutil se dibujó en los labios de Mariposa. No era una sonrisa de triunfo, sino de paz. El karma había completado su círculo perfecto. ¿Sabes qué es lo más irónico? «Swing», dijo Mariposa, mirando por la ventana hacia la ciudad que ahora prácticamente le pertenecía. «Nunca busqué venganza. Solo quería ser valorada por quien realmente era. El universo se encargó del resto». Victoria asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. «Has construido un imperio», susurró. «No», corrigió Mariposa. «He construido un legado, un testimonio de que el éxito no necesita crueldad y de que la mejor venganza es el éxito silencioso». En su escritorio, junto a los informes financieros y contratos multimillonarios, Mariposa guardaba una pequeña foto. Ella, arrastrando sus maletas bajo la lluvia aquella noche fatídica. No la conservaba como un recordatorio de dolor, sino como un testimonio de transformación. El karma, ese arquitecto silencioso del destino, había tejido una historia de redención más poderosa que cualquier venganza que ella hubiera podido planear. 5 años habían pasado desde aquella noche lluviosa. Tech Future International se había convertido en un gigante tecnológico bajo el liderazgo de Mariposa, y su historia se había transformado en un símbolo de superación. Alejandro, sentado en la biblioteca de la que una vez fue su mansión, sostenía una invitación elegante entre sus manos temblorosas.
El logotipo de la Fundación Ruiz brillaba en dorado. Gran inauguración del Centro de Apoyo para Mujeres Emprendedoras. «Deberías ir», sugirió doña Catalina, observando a su hijo desde el marco de la puerta. Ella nos invitó a todos. El día de la inauguración, el auditorio estaba repleto de personalidades importantes. Mariposa, radiante en el podio, compartía su visión. «Este centro nace del dolor transformado en propósito. Aquí, cada mujer encontrará las herramientas y el apoyo que yo una vez necesité». Entre el público, Alejandro y su familia escuchaban en silencio. Las palabras de Mariposa no contenían ni una pizca de rencor, solo sabiduría y esperanza. «El verdadero éxito», continuó ella, «no se mide en dólares o en poder. Se mide en el impacto que dejamos en los demás. Cada mujer que pase por estas puertas aprenderá que su valor no depende de la validación de nadie». Después del evento, en un momento sorpresivo, Mariposa se acercó a la familia Montenegro. «Me alegra que hayan venido», dijo con genuina sinceridad. «Has creado algo extraordinario», respondió Alejandro, su voz cargada de arrepentimiento y admiración. «Siempre fuiste extraordinaria. Yo fui demasiado ciego para verlo». Mariposa sonrió, una sonrisa que hablaba de paz interior y victorias silenciosas. «A veces necesitamos perderlo todo para encontrar quiénes realmente somos», dijo suavemente. En ese momento, rodeada de su éxito y ante aquellos que una vez la menospreciaron, Mariposa comprendió que el karma no solo había transformado su vida, había transformado a todos los involucrados. El centro se convirtió en un faro de esperanza, produciendo generaciones de mujeres empoderadas. Y en su oficina, Mariposa conservaba enmarcadas dos cosas: sus viejas maletas y las llaves de su primer auto ejecutivo, recordatorios de que el éxito más dulce es aquel que llega sin buscarlo, traído por las silenciosas manos del karma. Una década después, la historia de Mariposa Ruiz se estudiaba en universidades y se contaba en libros. Su fundación había ayudado a más de 10.000 mujeres a alcanzar sus sueños empresariales, y Tech Future International se había convertido en la empresa más valiosa del mercado. En su ático, con vista panorámica a la ciudad, Mariposa organizaba una cena especial. La mesa estaba elegantemente dispuesta para 12 personas. Su asistente le entregó la lista final de invitados. La familia Montenegro al completo. «¿Estás segura de esto?», Swing preguntó su mejor amiga Sofía, quien había estado con ella desde aquella noche lluviosa. «No les debes nada». «No es sobre deudas», respondió Mariposa, ajustando un arreglo de orquídeas blancas. «Es sobre cerrar círculos». A las 8 en punto, el ascensor privado comenzó a traer a los invitados. Primero llegó Victoria, quien ahora dirigía uno de los programas de la Fundación Ruiz. Después, doña Catalina, notablemente envejecida, pero con una humildad en sus ojos que los años le habían enseñado. Finalmente, Alejandro, quien había pasado los últimos años trabajando como mentor en programas de ética empresarial. La cena transcurrió con una extraña mezcla de nostalgia y redención. Las velas danzaban suavemente, iluminando rostros que el tiempo y las circunstancias habían transformado profundamente. «Hace 10 años», comenzó Mariposa, levantando su copa, «en una noche como esta, mi vida cambió para siempre. Pero no fue cuando me echaron de casa, ni cuando asumí el control de la empresa». Hizo una pausa, sus ojos brillando con sabiduría. «Fue cuando decidí que el dolor no definiría mi historia». Alejandro bajó la mirada hacia su plato, las lágrimas amenazando con escapar. «Nosotros te destruimos, o al menos lo intentamos». Su voz era apenas un susurro. «Y al intentarlo, me hicieron invencible», respondió Mariposa con una sonrisa serena. «Cada insulto se convirtió en motivación, cada humillación en determinación». Doña Catalina tomó la mano de Mariposa a través de la mesa. «Has construido un imperio de bondad», dijo la anciana, «cuando tenías todo el derecho de construir uno de venganza». La conversación fluyó hacia la medianoche, décadas de dolor transformándose en lecciones de vida. Victoria compartió cómo el ejemplo de Mariposa había cambiado su propia perspectiva sobre el poder y el privilegio. Los primos, que una vez se habían burlado de ella, ahora enviaban a sus hijas a los programas de liderazgo de su fundación. ¿Saben qué fue lo más valioso que aprendí?, Zrenia reflexionó Mariposa mientras servía el postre.
que el verdadero poder no está en tener la capacidad de destruir a quienes te hirieron, sino en elegir no hacerlo. Al final de la noche, cuando los invitados se preparaban para partir, Mariposa los condujo a su oficina privada. Allí, en una vitrina iluminada, estaban expuestas sus viejas maletas, las llaves de su primer auto ejecutivo y el sobre dorado que contenía su promoción. «Este es mi museo personal», explicó, «no para recordar el dolor, sino para honrar el viaje». Alejandro se detuvo frente a la vitrina, su reflejo superponiéndose con los objetos que marcaron el fin de su arrogancia y el comienzo de su redención. «Éramos tan pequeños», murmuró, «creyéndonos tan grandes. Y ahora», concluyó Mariposa, «somos más grandes precisamente porque aprendimos cuán pequeños podemos ser». Mientras el último invitado partía, Mariposa permaneció en su balcón, observando las luces de la ciudad. El karma había tejido una historia más hermosa de lo que cualquier venganza hubiera podido lograr. Una historia de redención, crecimiento y la verdadera naturaleza del poder. En su muñeca, un delicado brazalete brillaba, un regalo de su fundación, inscrito con las palabras que se habían convertido en su lema: «El éxito más dulce es aquel que transforma no solo tu vida, sino también el corazón de quienes una vez te hirieron». La vida había dado giros sorprendentes, y ahora, 15 años después de aquella noche lluviosa, Mariposa se preparaba para su última gran jugada. Tech Future International no era solo una empresa, se había convertido en una fuerza de cambio global. En su oficina revisaba los documentos finales. Su decisión estaba tomada. Transformaría la empresa en una fundación global. Todo el poder y la riqueza que había acumulado serían dedicados a cambiar la vida de mujeres alrededor del mundo. «Señora directora», su asistente interrumpió sus pensamientos, «la familia Montenegro está aquí. Todos ellos». La reunión que siguió fue diferente a todas las anteriores. No se trataba de poder o redención, era sobre el legado. «Durante años», comenzó Mariposa, «ustedes fueron testigos de mi ascenso. Hoy serán testigos de algo más grande». Los ojos de todos se abrieron con asombro cuando reveló sus planes. La Fundación Ruiz se fusionaría con Tech Future, creando la mayor organización de apoyo a mujeres emprendedoras del mundo. «Y quiero que ustedes sean parte de esto», anunció, para sorpresa general. «No como empleados o beneficiarios, sino como socios en la transformación de vidas». Alejandro, ahora un hombre cambiado por el tiempo y el arrepentimiento, fue el primero en hablar. «¿Por qué nosotros? Después de todo lo que te hicimos». Mariposa sonrió, con esa sonrisa serena que se había convertido en su marca personal. «Porque ustedes son la prueba viviente de que las personas pueden cambiar, de que el karma no solo castiga, también enseña». La transformación estaba completa. El imperio que había nacido de lágrimas y humillación ahora se convertiría en un faro de esperanza. El karma había tejido no solo una historia de venganza, sino una saga de transformación que atravesaría generaciones. «El verdadero poder», concluyó Mariposa, «no está en lo que construimos para nosotros mismos, sino en lo que dejamos para los demás». Y así, bajo el atardecer de aquella tarde histórica, una nueva era comenzaba. Una era donde el karma no era más sinónimo de venganza, sino de transformación y esperanza. Aquellas maletas arrojadas bajo la lluvia, tantos años atrás, habían iniciado no solo un viaje de éxito, sino una revolución silenciosa que continuaría mucho más allá de sus propias vidas. El karma, ese arquitecto silencioso del destino, había transformado una historia de dolor en un legado de luz.